Hola, los saluda José Arena a través de la plataforma de ARD Media Comunicación a través de Arena TV Digital. El día de hoy tenemos como invitado al señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en nuestro país en este momento en la que ha sido azotada por desastres, las consecuencias y efectos del ciclón Yaku. Así que con él regresamos en unos segundos. Muy bien, retornamos a Por la Verdad. Tenemos como invitado el día de hoy al señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. ¿Cómo está, señor Romero? Puedo saludarlo. Bien, muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante como es este que está ocurriendo en el país. Muy bien. Bueno, el país está pasando por una situación difícil. El norte del país, aquí en Lima también, en lugares como Cineguía, Punta Hermosa, en los conos nortes de Lima. Así que se ha visto los desastres, ¿no?, que han originado los huaicos. Pero es una historia que se repite constantemente. Veamos, la alerta principal que ha originado el preámbulo que originó estos desastres naturales fue el ciclón Yaku. Ahí recién el Estado puso atención sobre las lluvias, ¿no?, a través de las alertas que el CENAPI emitió, ¿no? Y luego ya vino el tema de los huaicos. Yaku ya se ha apartado, según las últimas informaciones. Pero, ¿Cierto? ¿por qué esperar que ocurra este tipo de hechos para que el Estado recién pueda actuar? ¿Qué se debe hacer? Bien, en primer lugar, todos los años tenemos lo que se denomina la temporada de lluvias en la sierra. En el caso de la costa, estamos en verano. Sin embargo, algunos años, como es en esta ocasión, el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología indicaba que iban a producirse lluvias intensas más de lo normal, del promedio normal, en la sierra y en la selva, ¿no? Ujú. Y frente a eso había que estar muy atento porque varias de las cuencas hidrográficas se inician justamente en la cordillera occidental de los Andes y discurren hacia el oeste, es decir, hacia el mar, ¿no? Tenemos 53 ríos que en la costa peruana, de los cuales 12 tienen caudales durante todo el año y el resto permanecen secos. Pero en temporada de lluvias, cuando llueven las cabeceras de estas cuencas, arrastran mucho material y vienen los ríos cargados, ¿no es cierto? Esa es la constante, digamos, que tenemos en el país. Sin embargo, en esta ocasión, además de eso que ya se preveía que iba a ocurrir, eh, aparece el fenómeno climático denominado Yaku, ¿no? Es un ciclón, ¿no? Que se acerca a las costas sudamericanas, no tanto, permanece alrededor de unos 500 kilómetros alejado de las costas, como de aquí, digamos, a Nazca, nunca tuvo una cercanía muy fuerte, por lo tanto, eh, casi no se percibía. Y lo que sucede además es que la temperatura del mar se incrementa un poco más del promedio normal, ¿no? Todas estas cosas combinadas han hecho que se produzcan precipitaciones, incluso en el desierto, es decir, incluso al nivel de la costa, al nivel del litoral, ¿no? Afectando varias ciudades desde el norte, Tumbes, hasta Lima Ica, ¿no? El último, digamos, los últimos episodios del fenómeno Yaku han ocurrido hace unos 3 días atrás en Ica, en varios lugares de Ica, ¿no? Ok, pero continúa la temporada de lluvias. La temporada de lluvias todavía no ha terminado. Después de Semana Santa, si el 15 de abril debe terminar, ¿no es cierto? Pero justamente lo que está ocurriendo es que la temperatura del mar se mantiene por encima de lo normal, ¿no? Y esa situación es lo que ha permitido que la Comisión
multisectorial del fenómeno del Niño, de la alerta de que podríamos estar frente al inicio de un fenómeno del Niño débil. En todo caso, sería un fenómeno del Niño costero, como el 2017, es decir, propio de las costas de Perú, ¿no? Sin comprometer todavía al conjunto del Océano Pacífico, en cuyo caso se denominaría Niño global, ¿no es cierto? Entonces, este es lo que ha ocurrido en términos de eventos climáticos que han causado daños. Y efectivamente, como hemos podido ver, ha habido daños en la cuenca del Sillón, para referirnos al caso de Lima, ¿no? Sigue incrementado el caudal del Sillón y sigue comiéndose parte de las laterales y, por tanto, viviendas que están muy cerca de los taludes del río, están muy comprometidas. Y luego también han ocurrido huaicos y río incrementado con mucho caudal, en el caso del río Rima. Tradicionalmente es que ocurran huaicos en Chosica, Chaclacayo, y en este momento, en estos días pasados, han ocurrido en varias quebradas de Chosica, en varias quebradas de Chaclacayo, ¿no es cierto? Y luego, como hemos visto también en los distritos del sur de Lima, del Lurín, digamos, hacia Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pachacama, toda esa zona está comprometida, inclusive Cieneguilla, en la parte, digamos, intermedia, la quebrada del río Seco, y Punta Hermosa han sido las dos, digamos, zonas que han cobrado mayor relieve por la cantidad de población que ha estado comprometida con estos huaicos y actualmente continúan en emergencia, ¿no? Eh, Señor Romero, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería promover? Ya sabemos, por ejemplo, en el 2017, usted bien lo ha mencionado, hubo una situación difícil, sobre todo en la zona norte del país. Estuvo inundado, pues se salieron los ríos, se formaron lagunas artificiales por la cantidad de lluvias, se desbordaron los ríos. Y a pesar de esa situación, definitivamente no se ha hecho nada. El Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales, incluso los gobiernos locales, no han promovido nada. Es como comenzar de cero. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo? ¿Qué debe hacer a nivel de gobierno regional las autoridades, en todo caso, para, digamos, si se presenta esta situación de fenómeno del niño global, golpee menos a nuestro país? ¿Qué se podría hacer en este corto tiempo que nos queda? Sí, en el transcurso de estos meses, que es muy corto tiempo, lo que tiene que hacerse es actualizar los mapas de riesgos, una evaluación de riesgos. Eso significa identificar cuáles son las partes que estarían más comprometidas en caso de que los ríos crecieran en su caudal, ¿no? Las zonas ribereñas por donde el río podría desbordar, ¿no? Y podría causar daño. Igualmente, las principales quebradas que ya se conocen, que en temporadas de lluvias se vuelven muy activas, también hacer los respectivos mapas de evaluaciones de riesgo. Esto nos permite identificar zonas o puntos críticos, ¿no? En los cuales hay que poner especial atención para hacer un proceso de obras de reforzamiento de estos puntos críticos, ¿no? Eso en primer lugar. Y hay que trabajar, digamos, contra el tiempo. Igualmente, después de la temporada de lluvias, siempre hay material que queda acumulado en el lecho mismo del cauce del río, ¿no? Y a veces se eleva el nivel del lecho del cauce, 20, 30 o 40 centímetros, de sedimentos, ¿no? De arena, arenilla, digamos, y pequeñas rocas, que hacen que el cauce disminuya en su capacidad de transportar el agua, porque, digamos, en el fondo se ha elevado debido a este material que ha quedado. Entonces hay que hacer un proceso de descolmatación, así se denomina, el hecho de retirar todo ese material que trajo el río en la temporada y volverlo al nivel en que el cauce tenía antes de la temporada, ¿no? Entonces, tanto las zonas ribereñas, pero también el limpieza de cauces es fundamental. Ahora, sin embargo, esto probablemente no es suficiente y hay que identificar cuáles son aquellas viviendas o agrupamientos de viviendas que están a orillas del cauce para poder plantear una solución temporal
de manera que puedan evacuar, aunque sea temporalmente, las zonas sin exponerse. Y frente a esa posibilidad de que siempre hay un riesgo residual, nunca podemos reducir el riesgo a cero, por más que actuemos con muchos años de anticipación, siempre hay un riesgo residual para lo cual es necesario establecer sistemas de alerta temprana, ¿no? En las partes altas se instalan, como ya está previsto que se instalen, pluviómetros, ¿no? Que miden el nivel de precipitaciones, medidor de caudales a lo largo de los ríos que pueden permitir cuánto está pasando en cada uno de los puentes, por ejemplo, ¿no? Y en función de eso, el sistema de comunicaciones tiene que funcionar hacia los pueblos de las partes bajas, de manera que se ordene la evacuación cuando llega a un determinado nivel de crecida de los caudales o cuando se anuncia que ya se inició un proceso de huaico, ¿no? Esos sistemas de alerta temprana son muy necesarios y siempre serán necesarios en nuestro país porque tenemos el territorio con unas determinadas características, ¿no? Que permite rápidamente formar lodo debido a que no hay una forestación, no hay, digamos, una cubierta vegetal en la costa peruana, y entonces eso hace que se facilite la formación de huaicos y de escorrentías. Entonces, sistema de alerta temprana y luego también mucha organización de la población para evacuar, porque si se dan las alertas y la población no entiende qué significa cada alerta o no hay una organización para evacuar ordenadamente hacia las zonas seguras, entonces no sería útil, ¿no? Tener tantos pluviómetros, todo un sistema de comunicación instalado si la población no participa y no conoce qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, esto es con relación al tema de que el poblador, ¿no? El poblador tiene que estar conectado, digamos, con sus autoridades y estar al tanto de este tipo de alertas para que puedan tomar acción inmediata y colaborar también con sus autoridades. Pero Sí. eso es lo que debemos que enfrentar, esto es lo que debemos realizar de manera inmediata, enfrentando esta realidad de la situación climática, la naturaleza que nos está golpeando. Pero también algo que nos preocupa y algo que también la población realmente recibe después que ha sido golpeada su vivienda, se ha quedado acreditada, se ha empadronado porque ha sufrido daños el lugar donde residía. ¿Qué ha sido? El gobierno ha establecido un bono, ¿no? Un bono de 500 soles y seguramente otro tipo de beneficios. Pero es algo para Es salir el cierto. momento, ¿no? Es algo de salir el Sí. momento y contentar, me da la impresión, entre comillas, a la población. Pero yo creo que, ¿no cree usted que la responsabilidad del Poder Ejecutivo es que vaya más allá, no solamente del Poder Ejecutivo, de repente del gobierno regional también, a Ujú. través de las Ujú. partidas que tengan, de los presupuestos que tengan, digamos, eh, puedan hacer labor ya más efectiva para que se pueda fortalecer los cauces de los ríos, las zonas que ya están identificadas, como usted bien ha dicho, zonas de alto riesgo, que siempre es golpeada por los fenómenos de la naturaleza, para evitar los desbordes. ¿Qué se debe hacer en todo caso para que en el futuro, digamos, la naturaleza nos golpee menos? Porque todos los años vemos estaciones en Punta Hermosa, acá cerca de Lima, ¿no? En Punta Hermosa, hace Mm. unos años vimos como una señora, el huaico la arrastró y fue Ujú. ayudada, ¿ok? Y ahora también hemos visto, pues, cómo el huaico, pues, ha pasado por Punta Hermosa, incluso hay una casa que está ahí al borde de que se caiga, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para evitar? Hay desidia, no hay presupuesto. ¿Qué se debe hacer? Las autoridades tienen que asumir mayor conciencia. No hay nadie que pueda estar para ahí vigilando, supervisando para que se cumpla y se haga algo por nuestra población. Mire, efectivamente usted ha tocado un punto que es crucial y eso se llama prevención, ¿no? Yo hablé antes de un proceso que se llama reducción de riesgos ya existentes. Ahora hablemos de prevención, ¿no? ¿No? Prevención es pensar y tomar decisiones de políticas de Estado y de gobierno para reducir progresivamente la vulnerabilidad que tenemos, puesto que esto es un proceso que va a seguir creciendo, Ujú. ¿no? O sea, no se ha detenido el crecimiento de las ciudades ahí. Van a seguir poblándose muchas más zonas en el país, buscando terrenos, y si no se les oferta un terreno adecuado y seguro, se lo buscarán por sus propios medios, serán engañados por traficantes de terrenos
y se ubicará en zonas de riesgos, ¿no? Y la población, ¿no?, tomará sus propias decisiones sin prever, ¿no?, y conocer adecuadamente el peligro en el cual está, ¿no? Y a veces, muchas veces se exponen al peligro, ¿no? Como que es parte, digamos, de la vida no tener todas las condiciones seguras y vivir al filo de la navaja, digamos, ¿no? Y algunas personas, digamos, tienen eso como patrón, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que no ha internalizado lo que se llama la cultura de la seguridad, ¿no?, ciudadana, la seguridad frente a los peligros que tenemos en la sociedad, pero también peligros que nos da la naturaleza en el sitio donde nos ha tocado vivir, ¿no?, que debemos conocer muy bien para podernos desempeñar, desenvolver y lograr pues condiciones de vida seguras, ¿no? Y que permita que nuestra familia, digamos, pueda vivir en un lugar sin mayores apremios. Entonces, eso que es parte exigible a la ciudadanía, que llamamos cultura de prevención, también es exigible a los organismos públicos, a las entidades. Y por eso siempre decimos nosotros que no aprendemos las lecciones del fenómeno del niño de 1997-98, el niño costero, y después que pase esta situación, todo el mundo regresa a su actividad cotidiana como que nunca más va a ocurrir, ¿no? Y no tendríamos nada más que hacer, ¿no? Entonces, eso significa que no está dentro de la cultura institucional, no está la prevención y los riesgos, ¿no? No hemos incorporado, pues, porque si no, las instituciones estarían permanentemente tomando decisiones para reducir los riesgos y no generarlos, ¿no? Inclusive cuando se construyen carreteras, cuando se construyen puentes, etcétera, no tendrían por qué estar en condiciones tan débiles, tan frágiles, que puedan ser destruidos por el primer eh, incremento de caudal que viene. Creo que hay que pensar en mejores diseños, mucho más resistentes, o ver, y para lo cual hay que tomar los caudales históricos que han traído esos ríos y en función de esos hay que diseñar. Hay que ver también de no, digamos, cortar los taludes de los cerros tan verticalmente que se genera deslizamientos con la construcción de una determinada carretera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que pensar que hay que estabilizarlo, etcétera, y tiene que estar, pues, como una decisión de alto nivel. Lo que nosotros vemos es que se necesita voluntad política del más alto nivel para que se inicie, digamos, en el país una cruzada así, pensando en el largo plazo. Esto no va a redituar a los 3 años o 5 años. Es Claro. necesario trabajar en el largo plazo para que tengamos ciudades más seguras, ciudades más sostenibles, ¿no? Y está en manos de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, a ese nivel tiene que tomarse las decisiones. ¿Usted cree, señor Ceballos, que sería necesario, perdón, señor Romero Ceballos, que a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel de APCM, como bien ha mencionado, se cree una autoridad autónoma ante lo que estamos viendo? Porque hace unos días anunció la presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de la PCM también, en conferencia de prensa, que se ha reorganizado, ¿no?, la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción del Norte, ¿no?, que prácticamente no se ha hecho nada. En los últimos días también hay informes periodísticos, investigaciones de prensa, en la cual se evidencia, pues, que el dinero destinado, millones y millones de soles, finalmente ha servido para contratar personal, ¿no? Consultorías, pero no se ha hecho nada en la práctica. Entonces, ¿usted cree, eso es con relación a lo que es reconstrucción del norte, reconstrucción del país, a raíz de los golpes de la naturaleza de los últimos años? Pero a lo que voy, ¿usted cree que es necesario crear una autoridad autónoma para que vea todo lo necesario para prevenir o fortalecer, digamos, los cauces de los ríos o identificar los puntos, las zonas débiles de las regiones del país para, en todo caso, fomentar y liderar a través de los gobiernos regionales y otras autoridades ya, digamos, construcciones que puedan minimizar estos desbordes que tanto daño nos vienen causando? Eh,
Sí estaríamos tentados a decir que sí, aunque la historia del pasado, después de cada desastre, estoy pensando en terremotos de Arequipa en 1959, 60, el fenómeno del Niño, 82-83, 1997-98, terremoto en Nazca, terremoto del sur peruano en el año 2021, etcétera, etcétera. Siempre se han creado entidades especiales de reconstrucción, digamos, ¿no? Y que se les quería o se ha pretendido dotarles de cierta autonomía, ¿no? Para que lleven a procesos de cambios, de reconstrucción, mucho más aceleradamente que los procesos burocráticos que tienen que seguir los municipios de acuerdo a los procedimientos, los gobiernos regionales, etcétera, hasta que formulan los proyectos de inversión pública, los revisan, hacen el concurso, los concursos son fallados o fallidos, y nuevamente saca un segundo concurso, ya se pasó el periodo de ese municipio y no terminó de hacer ninguna obra. Entonces, todos esos procesos burocráticos, claro, uno dice, tienen que reducirse al mínimo y hay que ser más expeditivo para lograr ser eficaz, ¿no? Sin embargo, tenemos una situación que supongo con la cual van a tener que lidiar, ¿no? Hacer algunas modificaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, puesto que de acuerdo a estas leyes, que son orgánicas, estas entidades son las que están llamadas, porque son elegidas por el pueblo, y por tanto son autoridades de más alto nivel que cualquier designación ministerial o algo. ¿Cómo hacer para que esta autoridad que se quiere crear con buena intención pueda conjugarse dentro del esquema de la estructura del Estado y se le pueda dejar trabajar, digamos, ¿no? Y cómo distribuir entonces las responsabilidades, ¿no? En lo que corresponde a este proceso que de todas maneras necesita acelerarse y necesita voluntad política. Sin embargo, hay que mencionar que no todo es físico, ¿no? No todo es infraestructura física. Hay gran parte de lo que llamamos prevención, ¿no? Que se resuelve con planificación. Por ejemplo, la planificación urbana, ¿no? De definir las zonas de riesgo y que realmente los alcaldes de cada ciudad tomen el timón de la ciudad y la enrumben por zonas seguras, desanimen la ocupación de zonas de peligro, incentiven ¿no? a ocupar determinadas zonas mediante incentivos, estímulos, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de mecanismos de regulatorios que también tienen las municipalidades que están a cargo de la planificación, tienen que utilizarse y a veces sin poner una gota de cemento. Sin embargo, con una decisión que se tome, ¿no? O varias decisiones de control urbano, etcétera, pueden también avanzarse muchísimo y yo creo que hay que conjugar esfuerzos, ¿no? Entre municipios, gobiernos regionales y también lo que pueda ser una autoridad encargada de la infraestructura física. Perfecto. Mire, entonces vamos a hacer una pausa y volvemos, señor Romero, para hablar, comentarle una experiencia respecto a un huaico que ocurrió en Moquegua y la experiencia cómo reaccionó las autoridades en esa zona y quisiéramos hablar un poco sobre lo que son los temblores, ¿no? Los temblores, estamos en una zona en la cual el Perú es una zona sísmica, Lima, y queremos hablar de esos temas para poder prevenir también el tipo de desastre que ha ocurrido incluso hace unos días a nuestro vecino país de Ecuador. Volvemos en unos segundos.
Muy bien, volvemos a Por la Verdad a través de la plataforma de Arena TV Digital. Nos acompaña el señor Romero Ceballos y estamos hablando de lo que está viviendo el país con estos fenómenos naturales que han azotado pues, a la población y han causado daños personales y sobre todo materiales. Muy bien, señor Romero, mire, le comentaba antes de a la pausa que en Moquegua, hace unos años, en el 2020, antes de que inicie la pandemia, hubo también un huaico, como sabemos, pues en las zonas de verano, en enero, febrero, en las zonas altas altoandinas siempre hay lluvias, intensa lluvia, como usted había mencionado, ¿no? Y resulta que esto originó en la zona de Moquegua, y específicamente en Hilo, existe un huaico y que después de 50 años se activara una quebrada Zaparo, que da justamente a la zona costera, al mar, ¿no? Una quebrada después de 50 años se había activado. Entonces, yo cuando he conversado y he investigado un poco este tema en su momento, eh, lo que sucedió es que ahí habían hecho una construcción en el lugar de una empresa privada y con las autorizaciones respectivas del gobierno local. Pero nunca se imaginaron que el Huayco se iba a activar y pasó por un club privado con piscinas, canchas de fútbol para hacer eventos sociales, un club realmente de primera, ¿no? Y de estreno, porque recién se está estrenando. A lo que voy es que a raíz de esa experiencia, porque las autoridades se confiaron, al dar autorización, la licencia para que puedan construir sobre esa quebrada, o hicieron en todo caso, dejaron una zona libre para que pueda seguir el cauce normal de la quebrada, pero rebasó, pues, ¿no? Entonces se llevó de encuentro ese club que le estoy comentando. Yo después de hace unos 3 años, el año pasado he estado por ahí, he visto la zona, y lo que he visto y algo que me llamó la atención es que se clausuró el club, ¿no? Se prohibió hacer actividades por todo, un poco de precaución y algo que tuve conocimiento es que las autoridades, con el privado, pues, hicieron determinados desvíos en las partes altas para evitar que en caso ocurrieran, se activara nuevamente, hubieran lluvias intensas, pues definitivamente hay un cauce para que finalmente pues, no causara los daños que hubo en el año 2020, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Así hay que actuar de manera responsable cuando finalmente, cuando ocurre algo, inmediatamente hay que hacer algo para evitar que vuelva a ocurrir hechos. Ese es un ejemplo de de cómo deben actuar las entidades privadas en todo caso. Sí, en cada caso es diferente, ¿no? Pero sí hay varias obras que tendrían que conjugarse según la topografía del terreno, según, eh, lógicamente, la pendiente, el tipo de material en que la geología, digamos, y geomorfología del terreno, ¿no? En algunos casos hacen efectivamente una especie de represas que permiten, ¿no? Represar la escorrentía que viene a un determinado lugar. En otros casos hacen derivaciones, es decir, la sacan de su cauce y la llevan hacia determinadas pampas o en determinados lugares para que allí se deposite, cosa que está prevista en Ica, en el río Ica, también está previsto en el proyecto y el diseño que han hecho para el río Piura, ¿no? Sacar el agua del río cuando viene demasiado y llevarlo a determinadas represas hacia los costados y luego aprovechar en época de estiaje, nuevamente retornar el agua que necesita ese río para el riego en las partes bajas, ¿no? Entonces hay varias cosas que se hacen, eh, diques reguladores también que se hacen, que pueden ser de roca. En el caso de Chosica, hemos visto que hacen lo que se llaman las mallas dinámicas, ¿no? Enormes mallas de 7 metros que contienen, dejan pasar el agua, pero contienen el material, ¿no? Contienen material. Eh, en fin, hay varias formas de regular el cauce o controlar la velocidad del flujo, ¿no? Para reducir su energía, ¿no? Y que llegue, digamos, en las partes bajas ya más disipado, ¿no? Y solamente agua sin tener material de rocas, etcétera. Entonces, sí son buenos ejemplos de cómo se puede, cuando hay voluntad,
¿no? Y de inversión también, se puede hacer obras que sí dan buenos resultados. Muy bien. Ahora cambiando un poco el tema, ¿no? Hace unos días ha habido un terremoto, ¿no? Está sido calificado como terremoto, si no me equivoco. En todo caso, usted corríjame. En Ecuador, ¿no? Una magnitud de 7 puntos de la Ujú. escala en que se mide para las mediciones de terremotos. De Richter. Ujú. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente acá en el norte del país, en Tumbes, falleció una niña, se desprendió un ladrillo, entendemos, esa es la información oficial, y le cayó y le Ujú. impactó y lamentablemente no resistió la pequeña, ¿no? Entonces, el Perú está preparado para un terremoto. Siempre hablamos de este tipo de situaciones, pero algo preocupante es de que hay mucha autoconstrucción, es decir, hay poblaciones, hay un sector de la población que construye en sus lotes, en sus terrenos, en las invasiones, eh, y realmente lo hace el maestro de obra. A veces no tiene la licencia, no la supervisión del gobierno local, de la Ujú. municipalidad, no tiene la licencia, y eso es lo que preocupa un poco, es una alerta para tratar de evitar de que pueda ocurrir ante un desastre, un terremoto de gran magnitud, haya menos daños materiales, ¿no? O en todo caso, menos daños personales. ¿Qué se debe hacer ahí para evitar ese tipo Bueno, de autoconstrucciones? claro, en el caso de nuestro país, es un territorio eminentemente sísmico, ¿no? Porque ya sabemos que eh, frente a nuestro litoral, ¿no? Hay dos placas que están interactuando entre sí, ¿no? Y hay un proceso de subducción de meterse una placa por debajo de la otra, digamos. Eso en términos más simples y vulgares, y lo cual está generando o genera periódicamente movimientos sísmicos de pequeña, mediana y gran intensidad cada cierto número de años, ¿no? Eh, Zonas altamente sísmicas tenemos frente a Lima, donde han ocurrido sismos muy grandes, frente a Ica también, Pisco, Ica, Nazca son igualmente, el territorio arequipeño también, desde Ocoña, también han tenido sismos, ¿no? Ha habido varias veces destrucción de la ciudad de Arequipa, Moquegua también ha tenido sismos, ¿no? 1940, 48, etcétera. Y en el norte hay una menor incidencia de sismos, pero no está exento de sismos, ¿no? Digamos, la periodicidad con que estos han ocurrido es mucho más dilatada que en el resto de regiones que he mencionado, ¿no? Ahora, eh, los sismos van a ocurrir siempre, ¿no? Y lo que más se destruye durante un sismo, con los sismos, es la vida humana. En un sismo hay muchísimos muertos y muchísimos heridos, en pocos minutos, a diferencia de las inundaciones. Las inundaciones no producen la cantidad de cientos y miles de víctimas, como puede ser el caso de un sismo, ¿no? Y el hecho de que se produzca tal cantidad de víctimas, definitivamente, y se deriva de las construcciones, las que matan a las personas o causan heridas, ¿no? Muchísimo traumatismo, etcétera, son las edificaciones en las cuales habitan las personas, ¿no? Y en algunos casos esto viene complementando con derrumbes, caídas de rocas, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente son las viviendas. Entonces ahí es donde hay que incidir, ¿no? En el tipo de construcciones que hacemos, igual que no estamos con viviendas adecuadas para lluvias, caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Tampoco tenemos viviendas adecuadas, ¿no? Y suficientemente resistentes para sismos. Las ciudades han crecido, ¿no? En forma caótica, librada a las decisiones de las personas, de los grupos, digamos, que trafican terrenos, en fin, y se han ido proyectando en el caso de Lima y también de otras ciudades hacia las partes altas, hacia los cerros, sin un adecuado conocimiento sobre cómo se habilitan los lotes en forma segura en laderas, ¿no? En el caso de Lima hay más de 700.000 viviendas en laderas, ¿no? A lo largo de todos los distritos que tienen cerros. Entonces,
allí hay una vulnerabilidad muy especial. Igualmente hay una vulnerabilidad muy especial en lo que son las zonas antiguas de la ciudad, donde viviendas de hace muchos años están en un proceso de deterioro muy grande, ¿no? Y que no tienen, digamos, la resistencia como para soportar un sismo. Ahora, frente a eso, cultura de prevención. Siempre diremos lo mismo. Desde niños tenemos que Claro. insistir en que se tiene que relevar el hecho de que vivimos en zona sísmica y de que tenemos que construir seguro, ¿no? Y si ya tenemos viviendas vulnerables, es necesario ver en qué forma podríamos reforzar, aunque sea una parte de la vivienda, para que nos sirva de refugio, ¿no? Y después ya podríamos evacuar hacia partes externas, Ujú. porque no necesariamente salir hacia la calle nos genera una mayor seguridad. Muchas veces los edificios son tan esbeltos y las calles tan estrechas, ¿no? Y además está el tráfico, etcétera, que podríamos encontrar también allí la muerte, ¿no? En caso de que evacuáramos de una manera, digamos, reactiva, sin pensar en lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, también en este campo tenemos que hablar de la prevención como una parte de la cultura institucional, como una decisión política que el gobierno tiene que asumir. Sería muy bueno si existiese, por ejemplo, un programa de reforzamiento de viviendas vulnerables, Ujú. ¿no? Pensando para hacerlos más resistentes frente a posibilidades de sismos, ¿no? Claro. Programa de créditos más, digamos, asequibles a la población que quisiera reforzar algunas paredes, quisiera reforzar algunos techos, ¿no? En fin, y esto sería un gran beneficio para reducir la vulnerabilidad en las ciudades. Muy bien, señor Romero Hoyos. Y para ir cerrando la entrevista, también lo comprometo para una nueva entrevista ya, digamos, para hablar sobre seguramente las acciones que va a ejecutar el Ejecutivo, luego de que pase toda estos momentos malos que está pasando en nuestro país. Quisiera que me comente de qué manera el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, participa también, ayuda también para poder evitar este tipo de situaciones que tanto daño están generando al país. Claro, nosotros cuando nos formamos hace 40 años como una asociación de profesionales, un grupo pequeño de profesionales eh, que veía el fenómeno del Niño destruía no solamente las ciudades del norte, sino también Lima, ¿no? A través de los huaicos, inundaciones que ocurrían en la cuenca del Rímac, y, en fin. Eh, Decidimos constituirnos para contribuir a reducir la vulnerabilidad y el riesgo de nuestro país frente a fenómenos como el fenómeno del Niño, como los terremotos, ¿no? Y otros que se presentan en el territorio, ¿no? ¿Y cuál es nuestra contribución? ¿Cuál es el quehacer, digamos, de PREDES, ¿no? El quehacer es sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades sobre la temática de los riesgos para generar esto que llamamos una cultura de prevención. En segundo lugar, es parte también de nuestro quehacer capacitar, ¿no? Dar capacitación técnica tanto a comunidades que nos solicitan, pero también a gobiernos locales en los Ya. temas que corresponden a su responsabilidad de acuerdo a ley. Por Ujú. ejemplo, en el tema de planificación urbana basada en mapas de riesgos. Nosotros podemos hacer mapas de escenarios de riesgo en determinada jurisdicción, ¿no? Para un municipio, identificándole también la zonificación de los riesgos, los Ujú. puntos críticos si es que tiene un río o si tiene deslizamientos, ¿no? O las áreas hacia donde podría crecer, ¿no? La ciudad y hacia donde no debería crecer la ciudad, ¿no? Claro. Ese tipo de servicio podemos brindar, de hecho brindamos según demanda, ¿no? Ujú. Y desarrollamos también lo que denominamos asistencia técnica, ¿no? Ujú. Acompañamiento a procesos que se vayan dando y estamos dispuestos siempre a que a través de los proyectos que ejecutamos en algunas zonas que hemos identificado como más vulnerables,
sacamos lecciones y experiencias que luego las compartimos con las entidades estatales, dándoles a conocer qué es aquello que da buenos resultados y que podrían incorporarlo dentro de sus políticas, dentro de sus normas técnicas, ¿no? Siempre para beneficio de la comunidad, ¿no? Nosotros actualmente tenemos en Lima como una zona prioritaria o privilegiada para desarrollar proyectos de lo que llamamos prevención sísmica. Y en el Cono de Lima Norte tenemos un proyecto, Los Olivos, Comas y Puente Piedra. Trabajamos también con la comunidad, la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, que comprende 10 distritos, siempre en el área, en la línea de gestión de riesgos, ¿no? Y en Lima Sur tenemos lo mismo con Villa El Salvador, Villa María Triunfo y San Juan de Miraflores, ¿no? En proyectos de prevención sísmica. Eso es lo que Muy estamos bien, trabajando actualmente. excelente, qué bueno, qué bueno. En todo caso, le invito a que dé su número de contacto, en todo caso, si alguien, algún gobierno local quisiera contactarlos, en todo caso, o también un privado, ¿cuál es su número o cómo los pueden contactar? Sí, nosotros, nuestro número institucional es 221-0251, número fijo, ¿no? Y también a través de la comunicadora institucional que está directamente en contacto con ustedes. Muy bien, señor Gilberto Romero. Bueno, muchas gracias por su participación en esta edición de Programa por la Verdad. Hemos tocado un tema que es de actualidad, los desastres naturales que vienen azotando a nuestro país, y realmente nos ilustró de gran manera, digamos, para conocer un poco más de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Señor Romero Ceballos, muchas gracias y Bien, por su participación. Y bueno, esto ha sido Por la Verdad a través de la plataforma de Arena bueno, TV Digital, y ya nos vemos en la próxima edición de Por la Verdad. muchas gracias también.